Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una sesión más de Sinaloa Razonable. Hoy tenemos un tema muy interesante y muy esperado con Pablo Camarena. La sesión es clase media mexicana y antes de iniciar voy a leer un poco de la reseña de nuestro mentor para que conozcan un poquito más sobre su experiencia y el mundo donde ha incursionado. Pablo es licenciado en Mercadotecnia por el Tecnológico de Monterrey y en Lengua y Literaturas Hispánicas de la UNAM. Ha gestionado proyectos e investigaciones sobre fenomenología social en México, en Centroamérica, en Colombia y Chile, en torno a temas como la juventud, la antropología financiera, identidad, salud y alimentación. Es consultor antropológico para partidos políticos y gobiernos locales en México y en Chile. Es experto en lingüística aplicada, semiótica y comunicación estratégica. Fue profesor de investigación en la Facultad de Arquitectura de la UNAM y consultor de la Academia Mexicana de la Lengua. Ha escrito libros de cuentos y monólogos teatrales. Bienvenido, Pablo, a nombre de la Secretaría de Economía y del equipo de Sinaloa Razonable. Te damos la bienvenida para iniciar esta sesión. Gracias a todos los asistentes, así que comenzamos. Los dejo con Pablo y con el equipo. Perfecto, Dulce. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presentación. También gracias a todos, a todo el equipo de Irrazonable, a todo el equipo de la Secretaría de Economía del Estado y a todos los participantes que están ahorita en la sesión. Gracias por su tiempo, por el espacio. Y bueno, es un tema que a mí en lo personal me gusta mucho, me apasiona en términos de poder vincular ciertos aprendizajes que hemos tenido en Bitácora Social de conocimiento sociocultural con la realidad de las personas para tener justo sensibilización de cómo se están viviendo ciertas pautas de diferentes temas interesantes, como pueden ser la economía, la política, la organización doméstica y demás. Cuando empecé a platicar sobre el temario o la agenda temática de esta sesión con el equipo de Irrazonables, me dijeron que tocara el tema de la clase media y yo les propuse también poder hablar un poquito o un muchito de cómo se está viviendo la covidianidad, ¿no? Cómo se está viviendo la cuestión de la pandemia, cómo se está viviendo la cuestión de la contingencia, qué implicaciones, consecuencias y efectos tiene en la vida cotidiana de las personas. Y por ello creo que esta presentación va a ser muy rica si la podemos dividir en tres grandes momentos. Una pequeña introducción sobre cómo vemos a nosotros en Bitácora Social a la clase media mexicana desde una perspectiva antropológica. En una segunda instancia, atender cuestiones de la contingencia, de qué hacen, qué dicen, qué esperan los mexicanos de clase media sobre temáticas como la economía, la política, la salud, el trabajo, el hogar, todo ello, y terminar con la parte de las preguntas y respuestas donde ya nos podemos poner a jugar un poco con las tendencias, con algunas hipótesis especializadas y poder abrir los micrófonos a un debate, a comentarios, a poder problematizar este tema. Entonces, dicho eso, compartiré mi pantalla para poder empezar a tocar el tema. Y mi propuesta es intentarlo hacer muy ágil la presentación. Tiene muchas fotografías y demás. Tomarme entre 45 minutos y una hora y después atender la cuestión de las preguntas y de los comentarios. Entonces, arranco un poco hablando de por qué escogí el título de covidianidad, porque de pronto se habla de la nueva normalidad y todos los cambios que va a haber y los efectos y todo ello que tiene la contingencia. Y más allá de los que son evidentes y palpables como el tema económico, también tenemos que caer en cuenta que nuestra clase media mexicana, más que hablar de nueva normalidad, habla de nuevas adaptaciones, más que hablar de nuevos hábitos, habla de cómo se están resignificando ciertas cosas. Entonces, la verdad a nosotros en la materia antropológica, sociológica, hablar de la nueva normalidad no nos encanta, no nos gusta mucho, porque es como si fuera algo extremadamente novedoso, algo que cambió todo y no necesariamente para la clase media ha tenido el impacto que de pronto en algunos medios de información se maneja, ¿no? Al contrario, más bien es una nueva cotidianidad. Entonces, por eso hablar de covidianidad
cotidianidad nos parece relevante, porque hay cosas que no han cambiado. Nuestra clase media mexicana está muy anquilosada y muy anclada en ciertos valores, en ciertas percepciones y en ciertos imaginarios sociales, que incluso un tema como la pandemia de pronto es difícil que los cambie. Así de arraigado tenemos nuestro ADN sociocultural y nuestro chip como clase media. Y entonces, ¿a qué nos referimos desde la visión antropológica y sociocultural cuando hablamos de clase media mexicana? Nosotros, desde la perspectiva de los estudios de fenomenología social, hemos abordado a la clase media mexicana, pero no con una visión meramente material. Es decir, durante mucho tiempo, tanto en cuestiones federales, políticas y demás, INEGI, Coneval, pero también en el mundo de las agencias de mercadeo, de publicidad y todo ello, se hace una sectorización de la sociedad mexicana muy basada o muy tendiente a estar fundamentada en cuestiones materiales. ¿Cuánto dinero tienes en la bolsa? ¿Qué tipo de coche tienes? A veces nivel educativo, el tipo de piso que tienes en tu casa, número de focos y demás variables que ustedes seguramente conocen. Pero lo que propone la antropología y lo que propone Bitácora Social para generar un complemento al entendimiento cultural de la clase media es poder poner el ingrediente social, un ingrediente mucho más simbólico de significados, de percepciones, de motivaciones, de valores, que nos permitan no solo hablar de niveles socioeconómicos, sino hablar de niveles socioeconómicos y culturales. Y en ese sentido, cuando entendemos desde esa óptica a la clase media mexicana, trascendemos caracterizaciones que a veces incluso hasta rayan en el estereotipo, ¿no? De solo por cuánto dinero tienes en la bolsa, te puedo poner en algún nivel socioeconómico. De hecho, el ejemplo que a mí me gusta poner para poder empezar a problematizar esta cuestión de la clase media mexicana vista solo a través del ingreso es la de la central de abastos en la Ciudad de México. ¿Y por qué la central de abastos en la Ciudad de México? Porque probablemente si tú eres un dueño de una bodega de la central de abastos o de un par de bodegas, vas a estar ganando millones de pesos al mes. Sin embargo, eso no te convierte clase media alta en este país. ¿Por qué? Porque a pesar de que tienes esos millones en la bolsa, la cuestión del valor comunitario, la importancia del tipo de contenidos que consumes, la cuestión de cómo conceptualizas y codificas cuestiones como la salud, la cultura laboral, los roles en la familia, siguen siendo muy de clase media baja. Entonces, si solo vemos la cuestión material, podemos estar teniendo una mira telescópica un poquito mal calibrada. Entonces, el día de hoy, en esta primera parte, me gustaría hablar de la clase media mexicana, pero específicamente concentrarnos en dos niveles de la clase media, que son los que nos van a permitir también entender cómo se está viviendo la cotidianidad. Para nosotros, la clase media mexicana está compuesta por la clase media baja, la clase media típica y la clase media alta. Incluso si lo quisiéramos ver en términos estadísticos o volumétricos, la clase media baja es nuestra famosa pirámide de consumo, ¿no? Y evidentemente cuando hablamos de clase media en este país, estamos dejando de lado por una visión táctica, incluso de consumo, incluso de mensaje, incluso de acercamiento y de acceso a la clase baja de nuestro país. México es un país con altos índices de pobreza, sí somos un país muy pauperizado en clases bajas y tenemos una clase alta muy, muy pequeña. Entonces, la verdad, el gran pedazo de pastel que se lleva la clase media mexicana es muy amplio. Y entonces cuando hablamos de consumo, cuando hablamos de crisis, cuando hablamos de contenidos, cuando hablamos de economía, cuando hablamos de política, la clase media es la que está moviendo las agujas de estos temas. Entonces, repetir que la clase media mexicana está valorizada desde la perspectiva antropológica como una clase media baja, una clase media típica y una clase media alta. Y entonces no importa en qué sector estés parado de esta clase media, eres clase media porque compartes algo fundamental para el mexicano. ¿Cuál es eso fundamental? El set de valores. La educación, el esfuerzo, las tradiciones, la cuestión de la familia, la cuestión del entretenimiento. Estamos muy compenetrados en ese tipo de valores y compartimos un imaginario social, no importando si estás en clase media baja ganando, por decir una cifra, entre 8,000 y 15,000 pesos, o estás en una clase media alta que puede estar ganando arriba de los 100, 150,000 pesos. Compartimos el mismo set de valores. Si lo queremos llevar a una cuestión mucho más cotidiana, yo siempre pongo el ejemplo de la película Coco, de Pixar. Si vieron la película Coco, les gustó, se sintieron identificados, pues probablemente son clase media mexicana. ¿Por qué? Porque ahí están representados todos los valores con los que nosotros nos sentimos identificados. La construcción familiar, el esfuerzo, la idea de herencia, la idea de tradiciones, el respeto a los mayores, roles familiares, configuración de cómo vemos la vida cotidiana, y entonces clase media mexicana está configurada a partir más de valores y de imaginarios
y no solamente o no exclusivamente en materia económica o en materia de cuánto dinero se tiene. Dicho eso, me gustaría profundizar en la clase media típica en nuestro país, porque la clase media típica es un nivel socioeconómico bien interesante desde una perspectiva antropológica. ¿Por qué? Porque, permítanme hacer un paréntesis histórico muy breve, la clase media típica en nuestro país fue una construcción de Estado. Yo incluso digo que fue una construcción de laboratorio. A principios del siglo XX, cuando termina el proceso de revolución en nuestro país, no existían, y déjame ponerlo muy llano, existía la clase media alta y la clase media baja. Los dueños de las cosas y los que producían las cosas y la gente que trabajaba para esos dueños de las cosas. La migración a las ciudades, la burocratización de ciertos procesos, la creación de la Universidad Nacional Autónoma de México, la creación de un sector educativo público, empezó a crear esta clase media típica. Fue una política de Estado crear una clase media típica que ya no solo fuera mano de obra, sino que fuera mente de obra, es decir, que tuviera cierto nivel educativo, que tuviera burocratización, la famosa pequeña burguesía mexicana que se fue construyendo alrededor del siglo XX. Si lo vemos desde una perspectiva histórica sincrónica, podemos darnos cuenta que a comparación de otros países u otras sociedades, como pueden ser Estados Unidos o las sociedades europeas, nuestra clase media es muy joven. La clase media típica en nuestro país está cumpliendo apenas un siglo de existencia y entonces los procesos sociales se ralentizan en ese sentido y cerrando el paréntesis histórico, es importante hablar de esta clase media típica en ese sentido porque esta clase media típica en nuestro país es la que piensa que no le regalaron nada. Se siente muy vulnerable porque si gana un partido político ganan los ricos, si gana otro partido político ganan los pobres, pero ¿qué creen? La clase media típica paga impuestos a pesar de que piensa que no puede hacer uso de ellos. ¿Por qué? Porque ha visto en la institución privada, en escuelas, hospitales y demás, una forma de reafirmar estatus. ¿Por qué? Porque para clase media típica el nombre del juego es performance, es poderle demostrar al mundo que soy clase media y la mejor forma que la clase media típica ha encontrado para hacer esa demostración es el consumo. Las marcas, los procesos de consumo, todo lo que tiene que ver con las tendencias de compra, las tendencias de experiencias, las tendencias sociales incluso, le ayudan a clase media típica a reafirmarse como clase media. De hecho, cuando en los noticieros, los políticos, en la agenda pública se dice clase media mexicana, los únicos que levantan la mano diciendo, ah, caray, soy yo, es la clase media típica de nuestro país, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que entender que es una clase media que todo el tiempo está buscando acumular privilegios, reafirmarse a través del estatus, y los que tengan contacto con el mundo del marketing y demás, seguramente han escuchado el famoso concepto de la aspiracionalidad, ¿no? De que la clase media mexicana es aspiracional. Bueno, la clase media típica, la verdadera aspiración de clase media típica no es ser clase media alta. ¿Por qué? Porque es muy difícil tener movilidad social en este país. Tendrían que pasar mínimo 3 generaciones para que exista movilidad social. Y ahorita con el coronavirus, pues menos movilidad social. Entonces, la verdadera aspiración de clase media típica no es ser clase media alta, sino que no lo confundan con clase media baja. Y entonces poderse distanciar de la clase media baja a través del consumo, a través del performance, a través del estatus, es uno de los mecanismos que tiene para reafirmarse que son clase media. Tan solo piensen en el concepto premium, ¿no? Yo pongo hasta de broma que ahorita entras a cualquier Oxxo, cierras los ojos y a donde apuntes hay un producto premium. Hay cacahuates premium, papel de baño premium, nueces premium, granola premium y ya todo es premium. ¿Por qué? Porque la clase media típica utiliza ese tipo de cuestiones para diferenciarse de otros niveles socioeconómicos. Pensemos en el mundo de las tendencias. Hace algunos años, cuestiones como tomar mezcal eran de sectores populares y de pronto ya hay mezcalerías por todos lados. Toda la clase media típica ahora toma mezcal porque tuvo que ser un seguidor de tendencias para poder resignificar ciertos consumos y poderse distanciar de la clase media baja. Entonces, ¿cómo es que esta clase media típica sigue pudiendo ser clase media? ¿Por qué? Porque tiene la famosa administración de la deuda. Cuando hablamos de instituciones financieras, de bancarización, de las tarjetas de crédito, del mundo de las deudas, de los meses sin intereses y demás, estamos hablando de esta clase media típica. Sale muy caro estarse reafirmando todo el tiempo que somos clase media y por eso la fotografía de esta diapositiva me gusta mucho, porque si vemos es la demostración de la marca, ¿no? La presunción de que ya fuimos como familia, ok, nos tomamos la foto, la subimos al Instagram, pero que se vea que compramos el café más grande, ¿no? Y entonces ese café probablemente fue pagado con la tarjeta de crédito de papá, que va a llegar a la quincena arañando los últimos centavos y va a pagar los mínimos para poder seguir reafirmándose que es clase media. Esta misma clase media es la que a lo mejor ahorita en la pandemia, no sé, tiene un coche, pongamos por ejemplo, tiene un Mini Cooper,
y empieza a entrar en crisis, le reducen el sueldo y le preguntan, oye, pues ¿por qué no vendes tu Mini Cooper? No, pues vender mi Mini Cooper es decirle al mundo que estoy jodido. No me voy a mover en Tsuru, no me voy a mover en un Versa. Yo como clase media típica necesito ciertas muletas de demostración para poder yo seguir diciendo que soy clase media típica. Y la mejor forma de hacerlo es a través del mecanismo de la deuda. Cuando hacemos un contraste con clase media baja, vemos que una de las distinciones fundamentales para poder entender este sector social frente a las clases medias típicas es que es una familia clánica, es una familia colectiva, un sentido de comunidad extremadamente fuerte, donde todos son proveedores económicos. Y entonces aquí empezamos a ver cómo podemos caer en riesgos, incluso dependiendo de la pregunta que se le hace a la familia de clase media baja. ¿Por qué? Porque si solo vas con el señor de la fotografía y le preguntas, oye, ¿cuánto ganas al mes? Y te dicen, no, pues entre esto y esto, y piensas que ese es el dinero que entra al household de clase media baja, seguramente estás equivocado, porque mamá también le mete dinero, los programas sociales de los jóvenes, de los adultos mayores, son parte del gasto corriente de la familia, y el chavo que está en la universidad también tiene, apoya al compadre en el taller mecánico cuando sale de las clases en línea, y también está generando ingresos. Otro tipo de preguntas, cuando llega INEGI a clase media baja y le preguntan, ¿cuántos viven en esta casa? No, pues vivimos 7. ¿Y cuántos son en su familia? Espérame tantito, déjame contar. No, el compadre, la tía, no, pues somos 17 en la familia. Y las decisiones también se toman en cuestiones colectivas. Si en clase media típica se hace esa misma pregunta de, oye, ¿cuántos viven en esta casa? Pues 4. ¿Y cuántos son en tu familia? Pues te acabo de decir que somos 4, ¿no? No hay mucho de dónde contarle. Viven en una nuclearidad mucho más fuerte y esa es una de las distinciones con la clase media típica. En clase media baja, la clave sociocultural es ganar espacios sociales y de consumo. Saben que tienen que luchar por conseguir mayores privilegios y a diferencia de clase media típica que administra deuda, clase media baja administra ingreso. Son buenos administradores del líquido, son buenos administradores de efectivo. Lo que no tienen en algunos momentos es la noción de regularidad. Incluso cuando hablamos de futuro en clase media baja, no se habla necesariamente de tiempo o de calendario. Muchas veces en clase media baja el futuro se mide en la cantidad de objetivos que tengo en mi horizonte de vida inmediato. Terminar de pagar un crédito, salir de vacaciones el fin de semana con la familia, que mi hijo termine la universidad y de repente genero mayor sensación de bienestar entre más objetivos tenga en mi horizonte de vida inmediato. Entonces, en ese sentido, administrar ingreso hace mucho más lógica la vida económica de esta familia porque pueden estar siendo reactivos y pueden estar resolviendo todo el tiempo cuestiones de organización doméstica y social. De hecho, una de las propuestas que tiene Bitácora Social en el mundo de la clasificación y de la sectorización de nuestra sociedad es dejar de hablar de clase media baja. ¿Por qué? Porque cuando decimos baja, corremos el riesgo de que como tiene un adjetivo que tiene cierto sesgo, podemos llegar a pensar que porque es media baja tienen bajos ingresos, baja calidad de vida, baja sensación de bienestar, baja autopercepción, baja felicidad, baja. Entonces, nosotros lo que proponemos es, ¿qué pasaría si en lugar de hablar de clase media baja por nivel de ingreso y ponerle a su adjetivo, le ponemos un adjetivo mucho más ligado al temperamento de esta clase media? Y por eso, más que clase media baja, a nosotros nos gusta hablar de clase media dinámica. Son extremadamente dinámicos, son extremadamente movibles, tienen muchísimos recursos para poder salir adelante y a través de esos recursos es como se sienten en posibilidad de que todo está en sus manos. Verbos como chambear en este país, el sacrificio, el esfuerzo, todo ello se convierten en mecanismos para poder salir adelante. Dicho eso, 3 pilares fundamentales para entender esta clase media dinámica de nuestro país. Es extremadamente colectiva, es extremadamente pragmática, una resolución de cosas en la vida cotidiana muy práctica y finalmente es muy productiva. Y si ven en la fotografía ya vemos cubrebocas, ya vemos contingencia y eso me hace pasar a esta segunda parte de la plática en donde me gustaría que centráramos el resto de los minutos que quedan. ¿Por qué? Porque ya teniendo un panorama muy general de lo que es la clase media en nuestro país, hay que entender ahora cómo están viviendo la contingencia. Entonces, voy a empezar a tocar ciertos temas que nosotros, a través de un seguimiento antropológico que hemos hecho en estos últimos meses de la pandemia, empezando en marzo, en familias arquetípicas de clase media mexicana, hemos podido identificar
cómo viven, qué esperan, qué dicen y qué hacen a partir de la contingencia. Un seguimiento antropológico donde nuestros antropólogos, como lo hacemos en todas las investigaciones de Bitácora Social, se insertan en la realidad de las personas sin ningún tipo de sesgo, es decir, no íbamos con una agenda de temas para hablar con las familias, dejamos que las familias sean las que nos digan qué es relevante en su vida cotidiana y eso nos ha permitido ver cómo ha evolucionado y cómo se ha desarrollado el tema de la contingencia en la vida cotidiana de estas personas y por eso retomo el tema de la covidianidad. Y si ven esta fotografía y yo les dijera que esta fotografía la tomaron nuestros antropólogos hace un año, no habría elementos para que ustedes me dijeran, oye Pablo, me estás mintiendo. ¿Por qué? Porque no vemos en la fotografía cubrebocas, no vemos gel antibacterial, incluso si le ponemos a la fotografía la palabra crisis, yo creo que esta familia no está viviendo mucha crisis en ese momento. Incluso hasta hay una sensación de bienestar, hay una sensación de pujanza, hay una sensación de armonía. Y esta foto fue tomada en abril de este año. Y si se acuerdan, una de las mejores herramientas que nos empezaron a decir en los primeros meses para poder contrarrestar el coronavirus era la famosa sana distancia, ¿no? Tener sana distancia. Y la gran paradoja en la que entró clase media dinámica de nuestro país es, puta, tener sana distancia es quitarme la mejor herramienta que tengo para salir adelante, que es mi propia familia y mi propia comunidad. Entonces el nombre del juego para clase media dinámica se convirtió en continuidad de vida. ¿Qué puedo hacer para que el impacto del virus sea el mínimo dentro de mi vida cotidiana? Y de pronto juntarnos en familia los fines de semana, las celebraciones que se cruzaron como el Día de las Madres, el Día del Padre, el Día del Niño, la Semana Santa, se convirtieron en estos espacios de continuidad de vida en donde la familia de clase media dinámica empieza a jugar a que el impacto del virus sea el mínimo. De hecho, cuestiones como el quédate en casa es bien diferente dependiendo en dónde estás parado en la clase media. Si eres clase media alta, probablemente te puedes quedar en casa y hasta tienes casas de campo, casas en Puerto Vallarta, casas en Oaxaca, casa en Acapulco, incluso hasta puedes tener casa en Miami y te puedes ir a encerrar y no tienes tanto problema. Clase media típica se queda en su casa intentando administrarse bien para el home office y demás, y clase media dinámica cuando le dicen quédate en casa, pues mi casa es mi barrio. Entonces, poder seguir saliendo a la tiendita, poder seguir saliendo a mi colonia, poder seguir apropiándome del espacio público es parte del quedarse en casa. De hecho, para clase media dinámica, el quedarse en casa es más una recomendación que una obligación, porque de pronto si me quedo en casa puedo dejar de ser productivo. De hecho, solo alrededor del 20-22% de nuestra sociedad puede seguir generando ingresos solo quedándose en casa sin necesidad de salir al mundo real a trabajar, ¿no? Y entonces, cuando vemos ese tipo de cifras, podemos empezar a encontrar estos mecanismos de cómo realmente la contingencia a veces es más una recomendación y una cuestión de informes y de medios y no tanto de una realidad covidiana de cómo se está viviendo. En ese sentido, cuando empezó este seguimiento antropológico en Bitácora Social y nos llegaban los informes de nuestros investigadores, en el equipo de análisis nos detuvimos las primeras semanas para decir, a ver, si quisiéramos ponerle un sustantivo para poder describir cómo se está viviendo la contingencia en nuestro país, ¿cómo le pondríamos? Y decidimos la palabra escenario. ¿Por qué escenario? Porque en el escenario se ponen en juego todo lo que veníamos ensayando, todas las herramientas que tenemos, tanto laborales, sociales, familiares, domésticas, pero también es un escenario para demostrarle a la sociedad y al mundo de qué estamos hechos. Mostrar que se puede es importante. Uno de los valores fundamentales de nuestra clase media es el valor del esfuerzo. No nos gusta ser medidos por los resultados porque asumimos que los resultados no están en nuestro control, pero sí nos gusta el esfuerzo porque podemos disfrutar del proceso y podemos encontrar incluso cosas como el echarle ganas, el ser chambeador, el ser sacrificado, y a cualquier mexicano que se respete que le preguntes, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Te va a decir, no, pues aquí echándole un chingo de ganas, no, pues aquí echándole todo, siempre para adelante, siempre para arriba, ¿no? Incluso verbalizaciones como la de las barras de la pradera, de sin miedo al éxito, papi, y demás, son cuestiones de cómo la clase media lo utiliza y lo resignifica para decir, claro, el esfuerzo es importante, tan solo piensen en la selección mexicana de fútbol. Jugamos como nunca, perdimos como siempre. Puede perder, pero si no le echa ganas, es donde sentimos que algo faltó. ¿Y por qué es importante esto cuando se aterriza en el mundo de la contingencia? Porque qué mejor escenario que un apocalipsis para poder seguir demostrando que se puede a través del valor del esfuerzo. Y por esto esta fotografía me gusta. La fotografía demuestra a adultos mayores, sí, con su cubrebocas, un código de cuidado y demás, pero no se detienen. En este dinamismo, quedarse estático es casi sucumbir ante la realidad que está imperando. Y
entonces este tipo de cuestiones creemos que van a seguir abriendo una brecha muy amplia entre niveles socioeconómicos y culturales, sobre todo entre la media típica y la media baja. ¿Por qué? Porque, como ya mencionaba, desde el home office, pero hasta la valorización moral del otro, de ese güey que sigue saliendo y que por eso no vamos a poder salir de esta contingencia pronto, y también la cuestión de la semántica política, que desde una perspectiva de vida diaria no ayuda, de los fifís contra los chairos, los ninis, los dueños de las cosas, frente a la sociedad en general y todo ello. Pues claro que las brechas entre niveles socioeconómicos, no solo en materia de dinero, pero también en materia de percepción social, se van a seguir abriendo cada vez más en este país. Y finalmente vimos cómo en este escenario de la pandemia se restablecieron prioridades. ¿Qué tipo de prioridades fueron las que identificamos como más relevantes durante el seguimiento? Bueno, por un lado, los bullets de la izquierda, que tienen que ver con una cuestión mucho más tangible, mucho más funcional. Sí, la alimentación como una prioridad del mexicano en su continuidad de vida, pero ojo, alimentación para clase media dinámica no necesariamente tiene que ver con sustentabilidad, no necesariamente tiene que ver con salud como tal, no necesariamente tiene que ver con una alimentación orgánica, saludable, sustentable y demás, sino la alimentación se convierte en el gran vehículo de control. Recordemos que nuestra clase media dinámica no controla muchísimas cosas de su vida cotidiana. Pónganse los zapatos de una familia de clase media dinámica que no controla a su jefe, no controla al líder sindical, no controla la política, no controla casi nada de su vida cotidiana, pero sí puede controlar qué es lo que pone sobre la mesa. Y por eso cuestiones como los sellos, cuestiones como las prohibiciones, hacen mucho más mella en el discurso, pero no tanto en la práctica de la familia mexicana. Incluso hemos hecho un seguimiento en tienditas y en espacios de consumo sobre esta cuestión de los sellos y demás, y clase media dinámica hasta lo ha interpretado hasta en tono como a mí nunca me preguntaron como consumidor, y dos, pues entre más sellos tenga, entonces es más rico, y pues yo veo que hay una cosa que dice grasas saturadas, pues que alguien me explique qué es una grasa saturada, porque no entiendo, y entonces yo pensaba que la Maruchan era más mala que las galletas Marías, y de repente la galleta María tiene 3 sellos y la Maruchan solo tiene 1, ¿no? Entonces, ¿a quién le puedo empezar a creer? Solo hay que recordar que en términos de prioridad, bien alimentado en clase media dinámica tiene que ver con saciedad, tiene que ver con abundancia y tiene que ver con un termómetro de bienestar, y por eso esa fotografía la elegimos para esta diapositiva. En términos de salud, ¿qué fue lo que vimos en la pandemia en términos de prioridades? Vimos que sí, la salud para el mexicano es importante siempre y cuando se vincule a cuestiones, por ejemplo, de productividad. Recordemos que para el mexicano la salud no necesariamente tiene que ver con discursos médicos o especializados o científicos. La salud tiene que ver con la actitud frente a la vida, con poder tener poder cumplir con mis responsabilidades cotidianas. Y entonces de pronto, si tengo algo de sobrepeso, tengo un dolor de garganta, tengo a lo mejor hasta un poquito de dolor en la rodilla, sufro de gastritis, pero sigo siendo un buen proveedor económico, sigo llevando dinero a casa, sigo siendo una buena administradora del hogar, entonces siento que tengo salud. ¿Por qué? Porque estoy siendo productivo. Recordemos que el mexicano, en términos de salud, es extremadamente reactivo, no es preventivo. Por eso es interesante ver cómo cuando empezó la pandemia y nos dijeron, oigan, cuidado con los hipertensos, los diabéticos y los que tienen obesidad, porque son los más propensos o más vulnerables a poder sucumbir ante este coronavirus, lo que hicieron las personas no fue cuestionarse la idea del sobrepeso, de la hipertensión y la diabetes, sino más bien, entonces, ahora me tengo que cuidar más. Si yo tengo sobrepeso, pues ya no solo uso cubrebocas, también uso máscara y me lavo las manos muchas más veces al día que cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque estamos reaccionando todo el tiempo a estímulos de afuera y no necesariamente tenemos una cultura de la prevención. Y finalmente, en términos de salud, algo que en muchos estudios que hemos hecho en clase media dinámica, sobre todo, no habíamos encontrado y que apareció por fin en las verbalizaciones del trabajo de campo en la pandemia, fue la cuestión de la salud mental. Por fin se empieza a hablar de tener presión, de tener ansiedad, de tener un poco de cuestiones de salud mental en términos de estrés, en términos de que ya se platica en la mesa, sobre todo empujado por las generaciones más jóvenes, que la salud mental es algo importante, algo relevante y algo que se tiene que cuidar. Ojo, no se habla en términos especializados, pero ya se empieza a tematizar y creemos que eso es importante. Y en términos de servicios, identificamos que el Internet ya cobró un protagonismo, sobre todo en clase media dinámica, como un servicio de primera calidad y de primera necesidad. Incluso verbalizaciones que decían, sin gas puedo vivir un par de semanas,
pero sin Internet es bien complicado. Y no solo por la cuestión funcional, sino por la cuestión de acceso a contenidos, por la cuestión de la educación, por la cuestión del trabajo. E incluso vimos, sobre todo en el norte del país, cuando hicimos ese seguimiento, que en los primeros meses el gobierno se acercaba a las familias a darles algunos apoyos, pero los apoyos venían, por ejemplo, como gel antibacterial, como sanitizantes, como cubrebocas, y la familia de clase media dinámica decía, oye, es que yo puedo cubrir este tipo de necesidades, yo puedo comprar mi gel, yo puedo hacer este tipo de cuestiones, pero tal vez no tengo acceso de corriente a internet, no tengo buena señal, no tengo conectividad, y de pronto empezaban a pedir más esta cuestión del internet y la cuestión de este servicio como fundamental, y no necesariamente cuestiones que tuvieran que ver directamente con la pandemia, ¿no? Entonces el internet también como un servicio importante. Y en los bullets de la derecha vemos cuestiones más de carácter simbólico y abstracto, continuidad de vida, poder seguir tomando decisiones y poder generar bienestar. Y dentro del bienestar, en este seguimiento, en la clase media sobre la contingencia, el gran protagonista que nosotros vimos fue el entretenimiento. ¿Por qué el entretenimiento? Porque uno, el entretenimiento es el mejor mecanismo de recompensa del esfuerzo del que les hablé en las primeras diapositivas. Si somos una sociedad tan basada en el esfuerzo, necesitamos la recompensa a dicho esfuerzo. Y en la contingencia vimos que el entretenimiento se convirtió en esta democratización de cómo nos reconocemos de que las cosas van bien. En segunda instancia, el entretenimiento también funciona para poder decir que si esta contingencia dura un mes más, dura el resto del año, dura un año completo, si garantizamos entretenimiento dentro de casa, podemos garantizar continuidad de vida. Y finalmente, muchas cosas se filtran como entretenimiento para poder ser asumidas por la familia mexicana. Pensemos en la información. Al principio de esta contingencia, todos sabíamos muchísimo del coronavirus, estábamos informados en redes sociales, sabíamos lo que pasaba en China, en Italia, en Estados Unidos, en España, y se fue erosionando poco a poco esta cuestión de la información alrededor del coronavirus. ¿Y cómo hizo clase media dinámica para seguir estando informada? La empezó a traducir a entretenimiento, desde cuestiones de los memes, los stickers, los chistes y demás, pero también ver las conferencias del doctor Gatell como si fuera una serie de televisión, sentarnos en familia para poder hablar del virus y de la información, pero en términos mucho más de pasatiempo y no tanto de información especializada. Entonces el entretenimiento se empezó a erigir como este gran fundamento de bienestar, de continuidad de vida y de poder seguir adelante como garantía para la familia de clase media en nuestro país. Y el entretenimiento tiene diferentes facetas, ¿no? Desde comprar el Scrabble en Amazon y jugamos en la noche con la familia, pero también se hace mucho calorcito en Mérida, compramos la alberca, también es entretenimiento, y se nos está yendo muy bien, pues contratamos a la Tutu, ¿no? Para que en el condominio horizontal vengan a poner el inflable y que todos gocemos de tener entretenimiento entendido desde muchas facetas. Y entonces, como les decía, la familia se tuvo que reorganizar, y el nombre del juego, la premisa con la que se reorganizó fue, vamos a esperar, pero entonces vamos a esperar haciendo, no podemos quedarnos detenidos. Y entonces empezaron a colectivizar muchísimos deberes, ¿no? Aquí solo hacer una especie de recordatorio para aquellas personas que nos han escuchado previamente en Bitácora Social, de que nosotros, más que hablar de tipos de familias, hablamos de un modelo único de familia basado en roles: la proveeduría económica, la administración del hogar, la recepción de beneficios y el eslabón fuerte. ¿A qué voy con esto más allá de profundizar en los roles? Es que en clase media baja, clase media dinámica de nuestro país, poder tener intercambio de roles es importante. Incluso a los niños desde muy pequeños les enseñan a cubrir muchos otros roles de la organización doméstica. De hecho, educar en clase media baja significa poder cubrir muchos roles y saber de todo desde temprana edad, mientras que en clase media típica y media alta, educar tiene que ver con una cuestión académica, formal, institucionalizada. Y en ese sentido empezamos a ver cómo los roles se empezaron a dinamizar muchísimo en nuestra clase media, sobre todo en clase media baja, y entonces empezamos a ver fotografías como estas, ¿no? Donde los adultos mayores le empezaron a entrar a la administración del hogar, donde mamá, que a lo mejor era la administradora, tuvo que recuperar el oficio de la carpintería y de pronto le tuvo que entrar a la proveeduría económica. Los niños, un momento de vida
muy, muy importante en nuestro país, donde en esta fotografía vemos que la familia empezaba a hacer comida para vender, y entonces la niña que tenía la bicicleta, y además nos dijeron que los niños no eran tan vulnerables al coronavirus, bueno, mi hija, tú te puedes encargar de hacer el delivery en la colonia. Si ustedes quieren saber si son clase media alta, media típica o media baja en nuestro país en la contingencia, volteen a ver a sus niños. Si sus niños tuvieron que crecer más rápido durante la contingencia y empezarse a preocupar por cubrir otros roles, seguramente son clase media baja. De hecho, una de las conclusiones de nuestro estudio como bitácora social de esta pandemia es que los momentos de vida se van a recortar muchísimo en los sectores bajos de nuestro país. No nos vamos a poder dar el lujo de ser jóvenes tanto tiempo, no vamos a poder tener el privilegio de ser niños durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque nos vamos a tener que empezar a preocupar por la generación de ingresos a muy temprana edad. De hecho, vimos mucha deserción, sobre todo en jóvenes que estaban por entrar a la universidad, diciendo, oye, pues en lugar de entrar a la universidad, mejor me voy a entrar a chambear y a trabajar para poder generar ingresos. Y de pronto entendiendo cómo estos momentos de vida basados en roles se empiezan a recortar, también es interesante en términos de la contingencia. Gran diferencia con clase media típica, donde los niños no se tuvieron que preocupar más que por la educación y poder seguir siendo niños, y en clase media alta no solo eso, sino también recordar que en clase media alta los roles a veces hasta se pueden comprar. ¿A qué me refiero con esto? Que si mamá no tiene ganas de cocinar, se contrata una cocinera, tenemos chofer, tenemos un médico para cada una de las necesidades de la familia, y de pronto los roles en clase media alta se compran, ¿no? Y esa es parte del privilegio de ser clase media alta. En clase media baja no se vive así, más bien se tiene que estar dinamizando todo el tiempo. Y así como la familia es dinámica, el dinero también lo es. Dinero estático, dinero que permanece sin moverse, es dinero que no funciona en clase media baja, sobre todo. ¿Y qué fue lo que identificamos? Que lo que pasó fue que se resignificaron algunos conceptos financieros. Voy a hablar de manera muy general de algunos de estos. Si alguien tiene un particular interés en la parte de las preguntas, podemos profundizar. Pero bueno, cuando hablamos de ingreso, ¿cómo se resignificó? Ingreso que no se traduce a progreso es dinero que no sirve. Hay una lógica de economía circular en nuestra clase media mexicana en donde favor con favor se paga, poder consumir local es importante, ingreso que se pueda prestar a la familia, ingreso que se pueda compartir de manera comunitaria es importante. ¿Por qué? Porque si el día de mañana yo necesito algo, la comunidad también me va a respaldar. En ese sentido, vimos que los programas sociales empezaron a tener mucho más protagonismo del que tenían antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque antes de la pandemia los programas sociales, llamémosle Jóvenes Construyendo el Futuro, pensiones de adultos mayores, jubilaciones y demás, entraban al gasto corriente de la familia, a la canasta de gasto corriente, donde se ponían los sueldos, la venta por catálogo, las remesas, todo ello. Ahorita en la pandemia cobró más relevancia el programa social por su calidad de periódico. ¿Por qué? Porque si perdemos el trabajo, perdemos el sueldo, perdemos mecanismos de generación de ingreso, podemos seguir contando con los programas sociales. Y aquí solo poner un asterisco, los aplausos de los programas sociales no necesariamente se los está llevando el presidente o el partido político en turno, sino más bien se lo está llevando este miembro de la familia que tuvo acceso a ese programa social. Entonces la recompensa se queda dentro de la familia y no hay una vinculación directa a un agradecimiento a la cuestión política de nuestro país. En términos de ahorro es todo lo que no se gasta. Entonces sí, familias que verbalizan que han podido ahorrar, pero en términos de transporte público, en términos de uniformes, pero también ahorro puede ser comprar una motocicleta, ¿no? Y entonces pues nos preguntamos, ¿cómo puede ser ahorro comprar una motocicleta? Bueno, si tengo ahorita el dinero, compro la moto, evito ir en transporte público, la moto la puedo utilizar de Rappi, de Uber Eats y demás. Ya tengo un primo que le gustó, entonces si las cosas se ponen complicadas se la vendo, y también soy muy bueno en las casas de empeño. Entonces si las cosas se complican, puedo empeñar la motocicleta y no tiene ningún problema. ¿Por qué se vive como ahorro? Porque es dinero que no se puede gastar, pero dinero que se puede convertir en ingreso muy fácilmente. De hecho, hablando de deuda y de crédito, encontramos a muchas familias de clase media dinámica que adelantaron los pagos de sus deudas y los pagos de sus créditos a principio de la pandemia. Y cuando les pedimos a los antropólogos que preguntaran por qué, la respuesta era, si soy un buen pagador ahorita, voy a ser un mejor cliente mañana. Que vean que hay voluntad de pago para que cuando las cosas se pongan color de hormiga, como me dicen que se van a poner, pueda regresar con la institución financiera y que me diga,
perfecto, como eres un buen pagador, voy a apoyarte en este momento. Entonces, en ese sentido se veía mucho el crédito y la deuda. Y también vimos cómo se empezaron a adelantar pagos de servicios de streaming, pagos de internet, y de pronto en clase media baja no hay que caer en el error de pensar que no hay ingreso. Claro, también nos encontramos con familias que perdieron la chamba, vieron pauperizada su economía familiar, sin embargo, siguen teniendo esta lógica de poder apoyarse y de poder tener un valor comunitario de la generación de dinero y de las herramientas financieras con las que cuentan. El nombre del juego para clase media baja es la acumulación de herramientas más que la sustitución de las mismas. Dicho eso, por fin aparece la palabra crisis en mi presentación. Y entonces, ¿cuál es la crisis para el mexicano de clase media, sobre todo de clase media dinámica? La crisis es dejar de ser productivo. La crisis significa que el coronavirus, más allá de la enfermedad per se, me dicen que me detiene, que no puedo ser productivo, que no puedo salir al espacio público a generar ingresos, que no puedo ser proveedor económico, y entonces la verdadera crisis es perder las formas de ser productivo. Recordemos que el pragmatismo y la productividad son uno de los pilares de la clase media dinámica, y entonces la verdadera crisis radica ahí. La preocupación de salud en clase media dinámica no es tanto como en clase media típica y media alta de tenerle miedo a la enfermedad per se, más bien es tenerle miedo al impacto que tiene en mi ser productivo, en mi ser social que busca generar ingresos todo el tiempo. Entonces, la crisis no necesariamente implica dejar de gastar, implica que se tengan que asumir nuevos criterios de dicho gasto. Y los criterios que nosotros identificamos fueron el esencial, el productivo y el colectivo. El esencial, todo esto que la familia determina como fundamental para poder salir adelante. Y a mí me gusta poner el ejemplo hasta un poco cómico de las cervezas, ¿no? Cuando empezó a haber desabasto de chelas en nuestro país, se nos pusieron los pelos de punta, todos empezamos a preocuparnos por las chelas, qué onda con las cervezas. Y bueno, la cerveza vive bajo un gran paraguas de la clase media que se llama indulgencia, que se llama reconocimiento, que se llama recompensa. Y por eso nos dimos cuenta que era tan esencial, porque es canasta básica darnos un apapacho y consentirnos, y la cerveza entra dentro de esos criterios. En términos productivos, gastos y dinero que se traduzcan en más y más y más dinero, y entonces poner a trabajar mi dinero es importante, y por eso se asumen gastos productivos. Y en el gasto colectivo, cómo las familias empezaron a tener que tomar decisiones más pensando en un nosotros y no tanto en un yo. Y el ejemplo que pongo aquí es el del cereal, ¿no? Si somos una familia de 10 miembros y comprábamos 5 cereales para darle gusto a cada uno de los miembros de la familia, tal vez en términos colectivos dijimos, oigan, ¿por qué no ahorramos en cereal y solo compramos 2, el que le gusta a la abuelita y el que le gusta al niño, y todos nos apretamos un poquito para tener una decisión colectiva y poder asumir otro tipo de gastos? Pero ojo, no implica necesariamente dejar de gastar. Se nos cruzó el hot sale, ahora viene el Buen Fin, y si hay dinero en clase media, ese dinero va a ser invertido, va a ser gastado y va a ser utilizado para cuestiones de generación de bienestar en nuestra clase media. Dicho eso, el verdadero miedo radica en perder las formas de ganar dinero, no tanto en el miedo al virus, como les decía, como tal. ¿Qué fue lo que pasó? Que para asegurar dicha productividad a través del trabajo, la oportunidad fue emprender. Y Dulce, al principio de la presentación, cuando habló un poco de mi ficha biográfica, dijo, ¿no? Que yo al principio estudié mi primera carrera en el TEC de Monterrey. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque yo recuerdo que cuando estuve en el TEC de Monterrey, los folletos que me daban para poder entrar a la universidad eran de somos los emprendedores de mañana, estamos construyendo los emprendedores del futuro, y de pronto vivió mucho tiempo el concepto de emprendedurismo en niveles socioeconómicos medios altos, después se fue llevando a medios típicos en cuestiones de pequeña y mediana empresa, ser freelance, asociarte con un compañero, ser tu propio jefe y demás. ¿Y qué ha pasado ahorita en la pandemia? Que clase media dinámica se apropió del término y dijo, emprender es generar ingresos de manera inmediata. Y entonces emprender es poner a mi abuelita a hacer tamales que le quedan súper ricos. Y entonces mi abuelita hace los tamales y yo los vendo en la colonia. Y ya identifiqué que hay una empresa que sigue operando. Y entonces me voy a poner afuera para vender comida. Pero al mismo tiempo, emprender también es subirme a WhatsApp, subirme a las redes sociales y poder empezar a vender a través de esas plataformas. Y entonces clase media baja dijo, quítate que ahí te voy, préstame el concepto de emprendedurismo y entonces traduzcámoslo a generar ingresos de manera inmediata. Quitémosle todo este halo romántico que tiene que ver con el freelance, el mundo de ser tu propio jefe y demás, y empecemos a entender emprendedurismo como generar ingresos de manera
constante y cotidiana. Y entonces, ya que estamos hablando de las plataformas digitales, sí vimos que las necesidades obligaron, entre comillas, a que la clase media dinámica, sobre todo, migrara a estas plataformas. Ojo, aquí no significa que antes de la pandemia no tuvieran acceso a Internet. No, ya se tenía clase media dinámica, tiene mucho acceso a alta tecnología, tecnología de alta gama, tiene acceso a Internet, tiene acceso regular a tecnología e innovación. Sin embargo, antes de la pandemia parecía que el contacto con el mundo de las plataformas digitales era extremadamente lúdico, de entretenimiento, de conocimiento de cierta información y demás, y ahora ya se volvió en extremo funcional. ¿Por qué? Porque si tengo que recibir una remesa o tengo que hacer un pago de servicios y no puedo salir al mundo a pagarlo, pues necesito aprender a utilizar una aplicación financiera. Si me dicen que ahora mis hijos van a tomar clase en línea, tengo que entrarle a utilizar el Zoom, el Google Meet o la plataforma que ustedes quieran. Y en términos de home office, los que tuvieron la posibilidad de quedarse en casa tuvieron que empezar una pedagogía nueva de cómo utilizar plataformas digitales para poder salir adelante en la vida cotidiana. Incluso piénsenlo en términos del supermercado. Clase media alta y clase media típica ya vivía en el consumo de Amazon, de súper en línea y demás antes de la pandemia. Clase media dinámica fue la que tuvo que voltear a estas nuevas plataformas para poder satisfacer los obstáculos de la vida cotidiana. De hecho, nosotros decimos que innovación, este gran concepto de innovación, en clase media alta y en clase media típica, vive muy pegado a tecnología y a modernidad. En clase media baja, innovación es qué más herramientas tengo para solucionar los problemas de siempre. Si son tecnológicas, si son laborales, si son comunitarias, no importa. Innovación es poder tener más recursos para solucionar los problemas de siempre. Y ahora las plataformas se han convertido en este espacio en el que se pueden sumar aprendizajes y se pueden resolver cuestiones de la vida cotidiana. Esta fotografía me gusta mucho, una familia de Chihuahua que le cerraron la iglesia y entonces dijeron, oye, pero yo quiero seguir tomando misa. Pues entonces búscale, mija, en Facebook Live, a ver si hay una iglesia que esté dando misa, y perfecto, la conectamos en la tele, tomamos misa, y ¿qué crees? Además hasta puedo dar el diezmo y puedo dar la limosna en Banorte y en Bancomer a un solo clic con mi celular. Y de repente la plataforma se ajusta a las rutinas de las personas. ¿A qué voy con esto? Que si el día de mañana a esta familia le abren la iglesia, van a regresar a la iglesia. El mix entre lo presencial y lo digital es importante. No caigamos en el error de pensar que clase media dinámica, porque ya está ahorita en plataformas digitales, se va a quedar ahí. Acumulan herramientas en donde sí se sustituyen en clase media típica y en clase media alta. ¿Cómo se acercaron a estas plataformas las familias de nuestro seguimiento? Sí, por un interés, por modernidad, por recomendación, pero siempre con unos códigos muy pragmáticos, muy de clase media. ¿Cuáles son estos códigos? Personalizar, poder personalizar mi experiencia, mi perfil, mi identidad, todo lo que tiene que ver con el derroche del performance en las redes sociales, en las plataformas digitales, es importante. Ahorrar tiempo, que sea replicable, es decir, si pensamos en la señora de esta fotografía que ya aprendió a utilizar el YouTube, el Netflix, ahora le gustaría poder empezar a utilizar Uber Eats y Rappi, y ¿qué es lo que busca? Que su aprendizaje, su conocimiento y su experiencia que va generando pueda ser replicable con otras plataformas, que haya como una especie de continuum pedagógico que se puede ir llevando de uno a otro espacio y que no sienta que tiene que aprender de cero desde el principio. ¿Qué tanto le puedo imprimir de lo que yo ya sé y de lo que estoy aprendiendo a mi vida cotidiana? Y por eso los códigos familiares de abundancia, de acumulación, de saturación de estímulos son importantes, sobre todo para clase media dinámica, en donde vimos que, por ejemplo, se califica mucho mejor Mercado Libre que Amazon, porque hay una sensación mucho más fuerte de la cuestión de generación de comunidad, de testimoniales, de que puedo saber que hay una persona detrás de la computadora, cuestión que no pasa de manera tan tangible en Amazon. Amazon, un consumo mucho más de clase media típica y de clase media alta, donde la confianza no se mide en un tercero, sino se mide en la plataforma misma. Clase media dinámica todavía necesita la sensibilización y el contacto con una persona, con el mundo real, con saber que la confianza se genera entre particulares y no necesariamente con un mundo etéreo como lo puede ser una plataforma digital. Y esta fotografía me gusta para cuando me preguntan, oye, ¿y si se suben al Zoom y están ahí? Es increíble esta foto porque podemos ver, está la abuelita, está papá, está mamá, están los jóvenes, están los niños. Y sí, si ven valor en unas de estas herramientas y plataformas digitales, ahí van a estar. Si el día de mañana les dicen ya se pueden juntar, van a ir a la casa de la abuelita a visitarla.
pero sí no caigamos en el error de que no están tecnologizados, de que no están ahí, simplemente tienen códigos en clase media dinámica que se distancian de los que nosotros podemos marcar como regulares en clase media típica y en clase media alta, donde ya se naturalizan muchísimos procesos de digitalización. Dicho eso, tocar un poco el tema del e-commerce y con esto ya entramos a la recta final de la presentación. Solo falta la cuestión de consumo y la cuestión política. En e-commerce, de manera anecdótica, ver cómo se empezó a vivir mucho como catálogo, ¿no? Poder novedades, precios, casi como sublimar la idea de ir al supermercado, de ir a la tienda de retail y demás. Bueno, en clase media dinámica, sobre todo, el e-commerce empezó a ver como un catálogo para comparar novedades, precios, así como funciona Tupperware, como funciona C-Class, como funciona todo ese mundo. Bueno, e-commerce también empieza a funcionar así en nuestra clase media baja en México. Sentido de oportunidad, códigos de confianza. De pronto en clase media baja nos dimos cuenta que teníamos la oportunidad de comprar, por ejemplo, a meses sin intereses con una tarjeta de crédito, pero solo el tío Pedro tiene tarjeta de crédito en nuestra familia. Bueno, tío Pedro, préstanos tu tarjeta, compramos en volumen, compramos todos con un tarjetazo y después ya nosotros nos organizamos para pagarte a ti, tío, pero necesito que pongas la tarjeta y aprovechar la oportunidad que se presenta. Otra vez regresamos al pragmatismo, aprovechar el sentido de oportunidad. ¿Cómo se mide la calidad en e-commerce? En tiempo de envío, que no haya vicios ocultos, que no haya letras chiquitas. Nuestra clase media aprendió a golpes, por ejemplo, el tema de los intereses, el tema de la cobranza, el tema de la deuda, y entonces aspira a que cuando haya una compra en internet y demás, no tenga que volverse a enfrentar con esta idea de los vicios ocultos, de las famosas sorpresas de las letras chiquitas de los contratos, donde no puedo generar certeza y confianza a partir de una relación con una plataforma digital. Y finalmente, alta relevancia de los comentarios, creación de comunidad, recomendaciones, testimoniales. Volvemos al punto de que clase media dinámica es extremadamente colectiva y entonces ahorita que no puede estar tan en comunidad como antes, busca en las plataformas la forma de crear comunidad y poder solventar sus necesidades a través de la misma, ¿no? Las valorizaciones, las famosas estrellas, sirven para que la clase media dinámica también tenga mucho mayor certeza en su consumo a través de estas plataformas digitales. Y hablando de consumo, empezamos a ver que se priorizaron categorías sobre marcas en la clase media. ¿Por qué? Porque si yo solo me concentro en la marca y después ya no puedo tener acceso a ella, ya no me alcance el dinero y demás, voy a sentir que caigo en falta. Pero si aseguro la categoría y entonces mi familia mide con el termómetro de seguimos teniendo todas las categorías con las que contábamos antes de la pandemia, entonces las cosas están bien. Si puedo asegurar la categoría, entonces puedo asegurar continuidad de vida. Gran distinción con clase media típica, que clase media típica sí sigue intentando comprar las marcas, pero la idea de la economía le está pegando tan fuerte que empieza a tener que tomar decisiones sobre qué marca prefiere sobre otra. Clase media baja siempre ha vivido en el mundo de las categorías y ahorita eso se ha reforzado. ¿Cómo han vivido las marcas ahorita en términos de la vida cotidiana de la clase media? Pues pareciera que las marcas han tenido mucho impacto en términos de cómo han ayudado a las tienditas, a los proveedores, han entrado a la cuestión del discurso heroico, de salir adelante, y por eso cuando de pronto el doctor Gatell dice que la Coca-Cola, la Pepsi es veneno líquido, sí hay familia de clase media que voltea y dice, oye, pues a ver, de pronto la Coca-Cola ha estado en mi familia durante toda la vida y es mi termómetro de bienestar. ¿Cómo me dices que estoy tomando veneno cuando de pronto las marcas han tenido mayor injerencia y me han resuelto más cosas en mi vida cotidiana que incluso a veces la misma política, ¿no? Y entonces en ese sentido las marcas tienen una presencia institucional tan fuerte que cuando hablamos del tema de los sellos, de las prohibiciones y demás, la familia de clase media baja no está problematizándolo en términos políticos, sino más bien en términos directamente de su consumo, de poderlo seguir teniendo y de tomar la mejor decisión. Y finalmente, en términos de consumo, los negocios locales tuvieron mucha frecuencia. Ojo, consumir local en clase media alta y en clase media típica puede ser que yo vivo en la Ciudad de México y compro café chapaneco y digo hashtag consumo local. En clase media dinámica, en clase media baja, consumir local es conocer al productor de café. Y es el de mi comunidad, es el de mi tiendita de barrio, es el que está inmediato al que puedo ver, y entonces consumir local en clase media dinámica es poder generar economía circular a través de mi propia comunidad y de mi propio barrio. De hecho, los negocios locales tuvieron tanta preponderancia que nosotros como Bitácora Social empezamos a hacer un seguimiento porque creemos que ahí
es el segundo punto de la evolución de la pandemia en términos de consumo, de generación de bienestar y de percepción de crisis, ¿no? Entonces, los negocios locales, sobre todo en clase media dinámica, han tenido un repunte en términos de su significado y de cómo funcionan también como una brújula de cómo se está evolucionando el tema del coronavirus. De esta fotografía y de esta diapositiva, solo me gustaría quedarme sobre todo con el tema de la empatía funcional. Es lo que buscan de las marcas, de las instituciones. ¿Qué significa empatía funcional para clase media mexicana? Significa, uno, que sean sensibles a mi realidad, que sean sensibles a mis necesidades, y dos, que sean muy fácil de traducir en acciones inmediatas. Ser empático funcional con la clase media mexicana es: identifico tu necesidad, la codifico a partir de cómo tú ves la realidad y te doy una solución extremadamente pragmática. No estamos en el mundo ahorita de los discursos románticos como le gustaba antes a la clase media típica de nuestro país. Ahora queremos algo mucho más tangible, mucho más funcional y mucho más prioritario en términos de cómo nos acercamos al mundo de las instituciones, sobre todo las que tienen que ver con consumo. Y finalmente terminamos con esta cuestión de la información y la política. Sí, estamos muy informados, pero no necesariamente significa que esa información sea información, y lo pongo entre comillas, de calidad. ¿Por qué? Porque al mexicano hoy en día le basta con tener opinión, porque con tener opinión se puede traducir muy fácil a una identidad social. Estar enterado es la clave para nuestra clase media mexicana, y de pronto tenemos que ser muy inteligentes y pertinaces en la forma en la que distinguimos el discurso de la práctica. Cuando tú hablas con un mexicano y le preguntas, oye, tú estás bien informado, ¿qué tipo de medios consumes? Van a sacar por delante el deber ser y te van a decir lo que quieres escuchar. En términos, por ejemplo, de alimentación y de corrupción, el mexicano se sabe perfecto el plato del bien comer, se sabe el discurso de la honestidad. Sin embargo, en la práctica pareciera que toman otras decisiones. Y en la práctica, cuando se habla de información y de política, las cosas bastan con estar enterados, tener opinión y poder tener proyección social. En ese sentido, cuando se habla de la información pública y política, sí, las familias, en nuestro seguimiento teníamos familias pro-AMLO, anti-AMLO, neutrales. Lo que sí decían de una manera repetida y con un patrón que se estuvo repitiendo en nuestro seguimiento antropológico, es que es necesario tener información pública. Puede que no crea en el presidente, pero que esté saliendo a dar conferencias y que esté allá afuera diciendo cosas, significa que mínimo tiene las manos en el timón, que se está haciendo algo. Todos vamos en el mismo barco, él tiene las manos al timón. Unos piensan que nos está llevando a un mal oleaje, otro que nos está llevando a un buen puerto, otros que estamos en medio de un huracán. No importa, la información política es necesaria para saber que se está haciendo algo. Y de pronto, cuando nos ponemos a analizar con filigrana la cuestión de que, por ejemplo, los picos de la pandemia, que parecía que llegaban y llegaban y llegaban, pues de repente entraba en código con clase media baja. ¿Por qué? Porque en clase media baja se reacciona así todo el tiempo. Entonces no se veía mal que hubiera un pico tras otro pico tras otro pico, porque se vivía al día. Y entonces un discurso mucho más de futuro no hubiera tenido tanto impacto en clase media baja como este discurso de vamos viendo día con día cómo está evolucionando esto. Entonces de pronto por ahí podríamos ver cómo sí clase media baja de pronto se sentía identificada con la forma en la que se estaba llevando a cabo o se está llevando a cabo el manejo de la pandemia, estrictamente en términos de cómo se codifican los mensajes. ¿Qué ha pasado también en términos políticos? Que se ha visto que hay nuevos referentes para posicionarse. ¿A qué vamos con esto? Que antes de la pandemia, clase media, con que supiera quién era el presidente y tal vez su gobernador del estado, era más que suficiente. No somos seres políticos como clase media. Pero ¿qué es lo que ha sucedido ahorita? Que ya tenemos más referentes. ¿Por qué? Porque hemos estado ahí, los vemos en los medios de información, vemos lo que pasó con Harfush, la jefa Fabiana, Sheinbaum fue la única que utilizaba el cubrebocas al principio de la pandemia, el doctor Gatell como el gran paraguas de todas las críticas, el gran pararrayos de toda la fragmentación de referentes en la política mexicana, y esto se va a desdoblar a que también las críticas se erosionen a estos diferentes referentes y que el mexicano en términos políticos empieza a tomar decisiones mucho más concéntricas, es decir, mucho más de mi comunidad, de mi red social cercana y de cuestiones, por ejemplo, de mi estado, de mi alcaldía, de cuestiones mucho más palpables en mi comunidad inmediata. Y entonces, en esta gran dicotomía de mi comunidad versus mi país, sí está ganando mi comunidad. Qué lástima que en Monterrey regresaron a semáforo en rojo, pero aquí en Mérida las cosas van avanzando bien. Pues bueno, mi bienestar está mucho más en mi comunidad, y cuando se traduce en política, esto termina redundando en una preocupación mucho más atomizada.
Y finalmente se esperaba coordinación y los mexicanos solo ven contradicciones entre lo nacional y lo local, entre los medios y el gobierno y entre las medidas y las consecuencias. Están esperando ver acciones completas, pero solo han recibido soluciones a medias. Y con esta diapositiva termino y la voy a dejar unos momentos ahí para poder ya justo empezar a hablar de lo que hay y lo que viene, pero ya me gustaría abrir los micrófonos y no sé, Dulce, Jules, Diana, cómo vean la moderación de esta siguiente parte para poder entrar en la dinámica de preguntas y de respuestas. Y bueno, agradecerles también el espacio y casi británicamente estamos acabando a la hora de exposición. Entonces, pues muchas gracias y ustedes dicen cómo seguimos. Súper. Sí, muchas gracias, Pablo. Justo voy a continuar yo con la moderación. Entonces, recordarles a todos que aquí en el chat pongan sus preguntas. En Facebook Live también pueden poner sus preguntas y las vamos a leer aquí. Y, de hecho, ya tenemos un par de preguntas desde hace rato y están bastante interesantes. Pablo, de verdad, muchas gracias. Siempre que escucharte platicar de la clase media te vuela la cabeza y siempre se reciben un par de pedradas. Pero súper interesante. Y mira, tenemos aquí una pregunta de Carolina Moreno, de la EBC. Dice, en el libro El verbo de las culturas, Clotilde Ripail explica que el verbo del mexicano es aguantar. Con base en las clases que vimos, ¿estás de acuerdo con eso? Sí, estoy completamente de acuerdo. Este libro es muy interesante y creo que justo en algunos países yo tendría, bueno, en algunas culturas yo tendría ahí posibilidad de discutir si realmente ese es el verbo, pero creo que en México le dio al clavo en términos de aguante. ¿Por qué aguante? Porque el aguante es fácilmente identificable con el esfuerzo, con el echarle ganas, con el sacrificio, incluso con esta victimización que a veces hacemos como clase media de siempre tener que estar luchando contra algo. De hecho, y creo que ustedes, sobre todo los irrazonables, me han escuchado que incluso a veces hasta en tono de burla, pero lo hago con toda la sensibilidad de mi corazón, cuando hablo de resiliencia. Para mí resiliencia es chingarle, ¿no? Y sí, le pusimos un buen concepto y muy bonito de la resiliencia, no es nada más que aguantar, y al mexicano le han enseñado culturalmente que se aguanta, ¿no? Y que las cosas se tienen que aguantar, y ahorita en las clases medias esto se ha reforzado muchísimo con el coronavirus. ¿Por qué? Porque tenemos que aguantar manejos políticos que tal vez no nos encantan, tenemos que aguantar semánticas de separación, pero también tenemos que aguantar el tema de las instituciones públicas y privadas, ahorita el tema de la educación, y pareciera que siempre los dados están cargados en nuestra contra. Pero es bien interesante porque el mexicano, a pesar de que sabe que los dados están cargados en su contra, prefiere que no le cambien el juego, porque ya lo aprendí a jugar, ¿no? Y entonces ya aprendí a través del performance, del sacrificio y del esfuerzo que puedo conseguir ciertas cosas. Por eso el mundo de la meritocracia, por eso el mundo de los favores, por eso el mundo de la creación de lazos comunitarios basados mucho más en la necesidad identificada del otro y no tanto en una solidaridad romántica como podríamos ver que sucede en otras sociedades. Entonces sí estoy de acuerdo que es uno de los tantos verbos que define bien al mexicano y que se traduce mucho en la vida cotidiana de la clase media. Y en ese sentido, creo que los que van a tener que aguantar más en un futuro a mediano plazo es la clase media típica, porque la clase media típica, que sí está basada en cuestiones privadas, en cuestiones de consumo especializado y demás, va a empezar a ver muy pauperizada su capacidad de consumo, de experiencias y demás, y son los que van a tener que aguantarse, mientras que clase media baja sigue pensando que tiene los recursos necesarios, comunitarios, familiares y laborales, para salir adelante. No le tienen miedo a la chamba y la van a buscar de la forma en la que puedan. Súper, muchas gracias, Pablo. Oye, tenemos aquí a Gerardo, le voy a abrir el micrófono para que te haga directamente la pregunta a él. Entonces, espera, Gerardo. Listo. ¿Listo? Hola, ¿qué tal, Pablo? Oye, una consulta. Bueno, tomando como base la clase media, pues bueno, es el sector más grande de la población en México, y pues sí existe como muchísimo pique, por decirlo de esta forma, entre la clase media típica y la clase media baja. Tomando también como referencia que las mejores características en cuestiones de convivencia y en cuestiones de desarrollo son las de la clase media baja, ¿de qué forma pudiera existir una mejor cohesión o una mejor relación para que estas dos mini sectores de un mismo nivel socioeconómico, por decirlo de esta forma, se puedan llevar mejor o puedan tener mejor una mejor convivencia?
Ok, es bien interesante tu pregunta porque si la pudiéramos resolver, cambiaríamos muchísimo de este país. Pero yo lo que diría de manera preliminar y profundizaremos es que el verdadero problema, por decirlo así, radica en la clase media típica. Clase media baja no tiene problemas de identificarse con otro nivel socioeconómico. De hecho, y esta reflexión me parece bien interesante, clase media baja y clase media alta en nuestro país se parecen muchísimo, tienen un sentido también de comunidad, de networking, simplemente lo expresan de manera diferente. Déjame ponerte un ejemplo. Si en clase media alta ahorita yo pierdo la chamba, asumamos que ahorita yo soy clase media alta, pierdo mi trabajo, puedo levantar el teléfono y tengo a un amigo con el que jugaba golf, que tiene su propia empresa, en mi universidad, cuando estudié el MBA, pues tengo a varios conocidos que tienen buenos puestos en las empresas y chance me pueden ayudar a un fondo de inversión y tal, y tal, y tal. Y en clase media baja, si se pierde la chamba, pasa lo mismo, levanto el teléfono y le pido a mi compadre que me meta al taller mecánico, oye, véndeme tu coche para poderlo meter en Uber, y de repente tienen un sentido de comunidad muy fuerte. De hecho, clase media alta no tiene problemas en términos de clasismo y de distinción social con los otros niveles socioeconómicos. Para mí, el trabuco y la trampa está en clase media típica. ¿Por qué? Porque en clase media típica el mundo de la política, el mundo de la educación y el mundo de las instituciones le ha vendido una realidad bien difícil de manejar. Piénsalo tan solo en la educación privada. Es la clase media típica que gasta más del 70% de su ingreso para poder educarse en universidades privadas y demás, y ahorita está volteando al mundo real y dice, mi título del TEC de Monterrey, pues ya no me sirve de mucho porque no voy a ganar el dinero que yo pensaba que tenía que haber ganado, ¿no? Y veo que clase media baja sigue chambeando, sigue generando ingresos y sigue saliendo y hace fiestas y hasta se le está pasando bien. Y entonces a los que les empieza a entrar la comezón es más a clase media típica. Ahora, no quiero dar tantas vueltas. Tú me hiciste una pregunta muy puntual que es, ¿cómo podríamos hacerle para que no hubiera tanto roce entre niveles socioeconómicos? Yo diría dos puntos. Uno, encontrar una carretera en donde todos estemos sumidos en la misma problemática. El coronavirus, para mí, en términos culturales, no es un virus democrático, está abriendo cada vez más las brechas, pero si encontramos, por ejemplo, la cuestión de los adultos mayores, ¿no? Preocuparnos por los adultos mayores es una preocupación en la que todos tendríamos que estar de acuerdo. Preocuparnos por los niños, preocuparnos por la ecología, ese tipo de temas mucho más de postura social, empiezan a ser carreteras en donde el mexicano se puede identificar con otro, no importando qué nivel socioeconómico seas. Y dos, empezarle a dejar de vender desde las instituciones privadas, pero también desde las públicas, esta realidad a clase media típica que no existe, una realidad donde todo tiene que ser privado, donde el único mecanismo de movilidad social tiene que ver con mis propios ingresos y rascarme con mis propias uñas y hacerlos más sensibles a otras realidades, de pronto puede ser importante para que clase media típica, más que jugar el juego del distanciamiento, empiece a jugar el juego de la identificación con el otro. ¿Cómo me reconozco en el otro a partir de que tenemos las mismas necesidades y vamos a tener que sortear los mismos obstáculos? Por ahí sería un poco mi respuesta. Y obviamente, con chela en mano, después podemos dedicarnos más tiempo a hablar de esto, porque sabes que si pudiéramos resolverlo, puta, tendríamos una de las mejores llaves para poder generar desarrollo y bienestar en nuestro país. Pero por ahí iría la respuesta, Gerardo. Muchas gracias por la pregunta. Al contrario, y nada más como que me surge la duda con lo que me respondes. ¿Y de qué forma, sabiendo que existe como esto, podemos hacer que esta media típica, por decirlo de esta forma, los medios de control para que no se siga creciendo y creciendo y creciendo? Porque cada vez hay gente más frustrada porque justamente no lo puede comprender. Claro, y no quiero ser, no quiero ponerme triste en la exposición, pero creo que esta frustración va a seguir acumulándose en los siguientes años por venir, ¿no? O sea, porque nos vamos a empobrecer mucho nuestra capacidad de consumo. La clase media típica, lo que le vendieron, que era el gran, como la zanahoria al final del camino, no se les va a cumplir en el corto plazo.
sobre todo la juventud mexicana de clase media típica, va a empezar a verse frustrada en términos de que la educación ya no va a ser el mejor mecanismo de movilidad social, y yo lo que vería es empezar a poner el foco en las generaciones más jóvenes, ¿no? En estos jóvenes, no viéndolos como el futuro de México, sino viéndolos como estas personas que ya tienen cierta madurez social y que son los que pueden empezar a generar un discurso y una práctica de cambio, pero a nivel extremadamente comunitario. Ya este discurso romántico de México como país que salga adelante, ya a mucha clase media no le hace sentido. Cuando podemos empezar a generar mensajes, comunicación y códigos mucho más regionalizados, mucho más de temperamento local, mucho más de sentido comunitario, en donde más que poner el resultado, se pongan los medios y la propia comunidad sea la que diseñe el resultado, creo que ahí vamos a poder empezar a generar no solo una responsabilidad social mucho más solidaria con el otro, sino también procesos educativos de conocimiento y de generación de bonanza a nivel muy comunitario y local. Para mí ese sería como el primer paso, empezar a dividirnos en términos más de rompecabezas, poderlos empezar a armar otra vez de cero y ya no hacer una distinción tan tajante de clases medias en nuestro país, sobre todo a nivel político y sobre todo a nivel de medios de comunicación, ¿no? Por ahí sería el tiro. Súper, muchas gracias, Pablo. Y qué grandes preguntas, Gerardo. Muchas gracias. Tenemos aquí también a Paulina, que voy a abrirle el audio también. Entonces, déjame... Listo, Paulina. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿sí? ¿Se escucha? Perdón. Sí, se escucha perfecto. Perfecto. Oye, José Pablo, yo tenía una pregunta, pero me acabas de hacer explotar la cabeza con el punto de que la educación ya no va a ser la respuesta para la movilidad social. Eso no lo tenía yo en el radar y prefiero hacer a un lado la pregunta y mejor ahondar en este punto. Si pudieras, ¿por qué la educación ya no va a ser la vía de la movilidad social? Ok, justo, y voy a hacer como un recorrido breve, pero un poco teórico acerca de la educación en nuestro país. Durante mucho tiempo, a la clase media, media alta, media típica y media baja, nos vendieron la idea de que la educación era el único vehículo o la única forma de poder generar mayor capacidad de ingreso, mayor acceso a diferentes conocimientos e incluso a través de una educación formal, institucionalizada, universitaria, podías tener acceso a mejores trabajos, a mejor bienestar para tu familia, a mejor desarrollo económico en tu círculo cercano y demás. Y sobre todo clase media típica y clase media alta entendieron a la educación como este gran proceso civilizatorio en el que podíamos confiar casi a ciegas de que si entraba yo a dicho proceso y me educaba, seguramente el rédito o el resultado iba a ser mucho mejor. En clase media baja, hasta la cuestión de apoyar al miembro de la familia que iba a entrar a la universidad, también era bien importante. O sea, recordemos antes de la pandemia que en clase media baja, pues a lo mejor la decisión era, mijo, ¿vas a trabajar o vas a la universidad? No, pues voy a la universidad. Entonces, todos como familia apoyamos a la educación de ese chavo o de esa chava que iba a entrar a la universidad. Y tan importante era la educación en clase media baja que cuando terminaba la carrera el chavo o la chava y recibía su título, la copia fotostática de ese título era susceptible de aparecer en la sala de toda la familia Hernández Prado, no importara en dónde vivieras. ¿Por qué? Porque era un éxito colectivo que alguien terminara la universidad en clase media baja. En clase media típica y en clase media alta, la educación incluso se empezó a convertir también en una demostración de estatus. Dime a qué universidad vas y te voy a decir a qué nivel socioeconómico perteneces. De hecho, clase media típica empezó a arañar las becas de la Ibero, de la ITESO, del TEC de Monterrey y demás, no tanto por una cuestión de hay mejores maestros, sino más bien voy a poder codearme con mejores personas y entonces voy a poder crear unas redes sociales mucho más fuertes. Y a clase media típica le vendieron la idea de que si salía de una universidad privada de alta alcurnia, pues simplemente con su título iba a llegar casi a cualquier lugar a pedir trabajo y se lo iban a dar, porque la universidad te ayudaba en términos de la academia privada a poder conseguir mejores opciones de trabajo y a poder conseguir mejor movilidad social. Si yo estudiaba en cierta universidad y tenía cierto acceso a una educación de calidad, seguramente mis hijos iban a tener otros consumos, otras experiencias e íbamos a crear como un continuum educativo en nuestra familia. ¿Cómo se ha traducido esto en la pandemia?
que por la falta de trabajo, por la cuestión del gasto, la cuestión de la crisis económica, ya de repente educarnos, la familia dice, puta, ¿en qué invierto dinero? ¿Compro una computadora, un set educativo para mi hijo de 17 años para que estudie en una universidad durante 4 y a ver si después saliendo de la universidad puede conseguir un buen trabajo? O mejor nos ponemos a generarnos dinero ahorita y salimos a chambear y generamos un emprendedurismo y ponemos un negocio y entonces resolver la vida cotidiana se vuelve mucho más imperante. Entonces ahora ya la educación no va a ser este gran punto de movilidad social, sino va a ser el trabajo y va a ser la chamba y va a ser la cuestión colectiva lo que nos ayude a salir adelante. Entonces, ahorita la educación académica institucional se está problematizando muchísimo en los sectores de clase media porque ya no estamos viendo los resultados tácitos y tangibles de tener una buena educación. Entonces, ahorita basta con ser buenas personas, ser buenas, saber decir por favor y gracias y más o menos tener algunos aprendizajes, pero más bien es no tenerle miedo a la chamba en términos de educación en este país. Y además si vemos sobre todo a mamá y a papá que se empezaron a dar cuenta que ellos tampoco están preparados para enseñarles a sus hijos cuestiones de matemáticas, cuestiones de apoyo, de pensamiento crítico y demás, y ven que los propios profesores tienen problemas ahorita para la cuestión de la educación en línea y todo ello, dicen, le voy a tener que invertir tiempo, dinero, esfuerzo y sudor a este tema, cuando si enfoco esos recursos a generación de ingresos inmediatos, la movilidad social va a ser mucho más cercana. Chambear, generar economía, generar comunidad, se vuelve entonces un mecanismo de supervivencia y la educación se pone en un cajón como de este deber ser que está ahí, pero que no necesariamente ya cumple su promesa tácita. Y aquí con esto termino. La gran diferencia de la educación en países como el nuestro y de Latinoamérica con países más desarrollados es que aquí en México la educación nos la vendieron para podernos decir que somos mejores personas. Y en sociedades más desarrolladas uno va a la escuela a ser mejor ciudadano. Y entonces, si vemos la educación en nuestro país como el mecanismo para ser mejor persona, yo puedo hacer una mejor persona de mi hijo dándole buenos valores, educándolo a chambear y generando mucho mayores lazos familiares y que no le tenga miedo a los diferentes roles que puede cumplir. Ya lo de ser buen ciudadano puede quedar en un segundo plazo y no estoy diciendo que entonces vamos a ser malos ciudadanos, sino que más bien nuestro top de prioridades va a ser primero poder generar ingreso, bienestar y continuidad de vida y después ya mecanismos de enseñanza, de educación y de movilidad social. Nos cambiaron mucho las reglas del juego y ya no podemos confiar en la educación como el único vehículo para poder salir adelante. Súper, muchas gracias. Súper interesante, Pablo, de verdad, muy, muy interesante. Oye, y yo tengo una pregunta y yo creo que con esta pregunta podemos cerrar. Ahora con todo lo de la pandemia y lo que platicas de que mucha gente está emprendiendo de clase baja, clase media típica, en el tema de movilidad social, ¿hay alguna clase que está moviéndose muchísimo más? ¿Está avanzando más en tema de movilidad social? Pues yo te diría que clase media típica está avanzando, pero para atrás. O sea, clase media típica está temerosa de perder sus posibilidades de diferenciación y en términos de movilidad social es la que está sufriendo más de verse reducida en sus capacidades de consumo. Ahora, ojo, desde la visión antropológica, nosotros decimos que para que exista realmente movilidad social en el país, o en la familia, tienen que pasar al menos 3 generaciones. Tendrás que pasar, o sea, es decir, si yo soy clase media baja y me empieza a ir muy bien en mi chamba y empiezo a generar ingresos y todo ello, de pronto mis hijos van a tener cierto contacto social, cultural y educativo con cierto tipo de consumos. Mis nietos van a regularizarlo un poco más y va a ser hasta la 4ª generación donde ciertos consumos, ideología social, imaginarios ya se permeen de manera tan patente que podamos hablar de una movilidad social. Pero ojo, movilidad social en este país no existe ahorita en coronavirus, pero ha dejado de existir hace muchísimo tiempo. O sea, la movilidad social no es algo con lo que nosotros estemos identificados. De hecho, no recuerdo el número, después se los comparto, pero creo que había una cifra de cuánto tendría que trabajar una familia de clase media baja en su vida
para poder tener acceso a lo que tiene clase media alta en nuestro país. Y creo que eran cientos de miles de años, o sea, era mucho tiempo para que alguien pudiera realmente tener una capacidad de consumo. ¿A qué voy? Si en este país, en México, naces de clase media baja, probablemente mueras siendo clase media baja. Ojo, es más probable que clase media baja dé el brinco a clase media alta sin pasar a clase media típica, de que clase media típica se mueva entre sectores sociales. Respondiendo a tu pregunta, Jules, media típica es la que más se está moviendo, pero hacia abajo, y clase media baja se está moviendo, pero no es un movimiento lineal o un movimiento piramidal hacia arriba, más bien está engrosando las filas de la familia, está engrosando experiencias de consumo, y entonces ahí más que hablar de movilidad, se habla de progreso. El concepto en clase media baja es progreso, no es movilidad. Súper, súper. Muchas gracias. Gran respuesta, de verdad. Muchas gracias. Y Pablo, pues agradecerte tenerte aquí en la sesión, de verdad. Te digo, siempre me caen un par de pedradas y en la cabeza. Y agradecerte tu tiempo, de verdad, muchas gracias. Dulce, le cedo la palabra a Dulce. Muchas gracias. Sí, totalmente. Muchísimas gracias, Pablo. Muy valiosa la información que compartiste y creo que nos abriste el panorama también en las preguntas y respuestas. Ahí respondiste las inquietudes de nuestros asistentes. De verdad te agradecemos mucho tu tiempo, agradecemos la asistencia de todos ustedes y recuerden seguir los programas y las asesorías, todos estos talleres que se están realizando en el programa Sinaloa Razonable. A nombre de la Secretaría de Economía les agradecemos mucho su asistencia. Pablo, bonita tarde a todos. Gracias por esta sesión. Gracias, Dulce. Gracias a todos. Que estén muy bien. Adiós. Bye, bye.